Creí que el amor era un refugio eterno. Hasta que su beso en la nuca se convirtió en una marca de posesión que me quemaba la piel. Esa noche en Lleida, bajo las luces parpadeantes del Segre, le confesé mi secreto más profundo: soy gay. Y él fue mi primer todo. Pero al amanecer, su sonrisa se torció en una mueca de triunfo. Y susurró: eres perfecto para mi colección. Víctor, solo no lo estropees delante de mis amigos. Me llamo Víctor. Y en las calles estrechas de Lleida, donde el viento del Pirineo trae ecos de antiguas revueltas catalanas, crecí creyendo que el silencio era mi mejor armadura. Tenía 28 años cuando conocí a Héctor. En una de esas noches de verano que huelen a jazmín y a cerveza derramada en las plazas del casco antiguo. Yo era un profesor de literatura en un instituto público. De esos que luchan por mantener vivos a Lorca y a Machado en aulas llenas de adolescentes que sueñan con escapar a Barcelona o Madrid. Mi vida era un ciclo predecible: clases por la mañana, correcciones por la tarde, y fines de semana solitarios en mi piso diminuto cerca del Camp de Tarragona, donde las paredes amarillentas absorbían mis suspiros. No era infeliz. Solo incompleto. Como si una parte de mí estuviera esperando, oculta en el armario que mi familia católica me había obligado a construir desde niño. Héctor irrumpió como un torbellino. Lo vi por primera vez en el bar El Pirineo. Un tugurio con mesas de madera astillada y fotos desvaídas de la guerra civil colgadas en las paredes. Él estaba en el centro, rodeado de un grupo de ejecutivos con trajes impecables, riendo con esa carcajada profunda que hacía vibrar el aire. Era alto, con el pelo negro peinado hacia atrás y ojos verdes que parecían tallados en esmeraldas del Ebro. Hijo de una familia de industriales textiles de Lleida, dueños de fábricas que tejen la lana que abriga a medio Cataluña. Soy Héctor Soler. Se presentó, extendiendo una mano que olía a colonia cara y a poder. Yo, con mi camisa de segunda mano y mis gafas empañadas por el humo del local, balbuceé mi nombre como un idiota. Pero él no se apartó. Me invitó a una copa. Y luego a otra. Y antes de que el reloj marcara la medianoche, sus labios rozaron los míos en el callejón trasero, bajo la luna que iluminaba los adoquines húmedos. Desde esa noche, todo cambió. Héctor me hacía sentir vivo, deseado. Nuestros encuentros eran robados: un hotel discreto en las afueras, o mi piso cuando sus compromisos lo permitían. Me contaba historias de su mundo: cenas en mansiones con vistas al Montsec, viajes a Ibiza con la élite catalana que fingía lealtad a España mientras susurraba independentismos en las sobremesas. Yo lo escuchaba embelesado, trazando mapas invisibles en su espalda con mis dedos. Eres mi secreto mejor guardado, me decía. Y yo creía que era amor. Pero incluso entonces, había grietas. Sus llamadas siempre cortas. Sus excusas para no presentarme a nadie. Mi familia es complicada, Víctor. Tradicionales. Espera un poco. Yo asentía. Porque en Lleida, donde las procesiones de Semana Santa aún serpentean por las calles y los curas sermonean sobre pecados en las misas del domingo, ser gay era un lujo que no todos podían permitirse. Mi propia madre, viuda desde que yo tenía 10 años, me había criado con rosarios y advertencias: Dios no perdona lo que va contra la naturaleza. Hijo. Así que callaba. Por él. Por nosotros. Los meses se convirtieron en un año. Y el amor se enraizó en mí como hiedra en las fachadas góticas de la Seu Bella.
Héctor me regalaba detalles que me desarmaban, un libro de poesía de Espriu envuelto en papel de seda. O una escapada a las bodegas de Priorat donde bebíamos vino tinto hasta que el mundo se difuminaba. Pero siempre había un límite. Nunca íbamos a restaurantes céntricos. Nunca caminábamos de la mano por el Parc de la Mitjana. No aquí. Amor. No en Lleida. La gente habla. Y yo. Con mi corazón latiendo como un tambor en las fiestas de la Patum. Aceptaba. Porque cuando me abrazaba, sentía que valía la pena. O eso me decía a mí mismo. Una tarde de otoño. Con las hojas del plátano tingidas de rojo cayendo como confeti sangriento. Héctor me propuso algo que me heló la sangre. Estábamos en mi cama, envueltos en sábanas arrugadas. Y él se incorporó sobre un codo. Con esa sonrisa que siempre precedía a sus caprichos. Este fin de semana hay una gala en el Hotel Real. Mi familia organiza. Para la Asociación de Empresarios. Quiero que vengas conmigo. Mi pulso se aceleró. ¿Oficial? ¿Ante su mundo? Como mi pareja. Añadió. Y el alivio me inundó como una ola del Mediterráneo. Preparé mi mejor traje, el único decente. Prestado de un colega. Pulí mis zapatos hasta que brillaron como el mármol del ayuntamiento. Y ensayé sonrisas en el espejo empañado de mi baño. Esa noche, mientras él me recogía en su Audi reluciente, me sentía invencible. Serás la envidia de todos, murmuró. Y yo creí que era un cumplido. La gala era un torbellino de cristal y oro en el salón principal del hotel. Con vistas al río que serpenteaba como una vena plateada bajo las luces de la ciudad. Hombres con corbatas de seda charlaban de mercados bursátiles y subsidios europeos, mujeres con joyas que tintineaban como campanas de la catedral. Héctor me presentó como Víctor. Un amigo íntimo. Y aunque la palabra dolió como una espina, sonreí y estreché manos. Bebí cava demasiado rápido, sintiendo las miradas curiosas posarse en mí como polillas. Pero entonces llegó el momento, una cena privada en una sala adjunta. Solo para la élite de la élite. Héctor me llevó de la mano, y el calor de su palma me hizo creer en milagros. Allí, entre platos de foie y copas de Ribera del Duero, supe que algo andaba mal. Sus amigos, o colegas, como los llamaba, me miraban no con envidia, sino con una lástima velada. Como si yo fuera un cachorro extraviado. ¡Qué exótico!, dijo uno. Un tipo con bigote recortado y acento de Barcelona. Un profesor. Héctor siempre con sus descubrimientos. Reí. Nervioso. Pero Héctor no intervino. En cambio, levantó su copa y brindó, por las pasiones que nos hacen humanos. Pero que no siempre podemos mostrar al mundo. Las risas fueron educadas. Y yo bebí para ahogar el nudo en la garganta. La noche avanzó. Y el alcohol aflojó lenguas. Estábamos en un sofá de terciopelo. Héctor con un brazo alrededor de mis hombros. Cuando su primo, un abogado con ojos de halcón, se inclinó hacia mí. ¿Sabes, Víctor? Héctor tiene una habilidad única para coleccionar trofeos. Relojes suizos. Vinos franceses. ¿Y ahora? Un intelectual gay de Lleida. Perfecto para impresionar en estas cenas. El salón se congeló. Héctor soltó una carcajada.
Pero sus dedos se clavaron en mi hombro como garras. Exageras, Ramón. Víctor es más que eso. Pero sus ojos no me miraban, vagaban por la habitación, buscando aprobación en las sonrisas complacientes. Salí al balcón jadeando. El aire frío del noviembre azotándome la cara. Abajo, Lleida dormía. Inocente, con sus farolas parpadeando como estrellas caídas. Héctor me siguió. Y cuando intentó abrazarme, lo aparté. ¿Qué coño ha sido eso?, susurré. La voz rota. Él suspiró. Como si yo fuera un niño caprichoso. Es solo charla de borrachos. Amor. No lo tomes en serio. Mi mundo es así, apariencias. Juegos. Tú lo sabes. Pero yo no lo sabía. No del todo. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Tu amante o tu puta exhibición? Su silencio fue la respuesta. Un abismo que se abrió bajo mis pies. Regresamos a la fiesta. Pero el cava ya no sabía dulce, era bilis. Los días siguientes fueron un limbo. Héctor me bombardeó con mensajes, lo siento. Fue un error. Te quiero. Flores en mi puerta. Invitaciones a cenas íntimas. Yo respondía con monosílabos. Pero el veneno se había filtrado en mis venas. En el instituto. Las clases se volvieron borrosas, recitaba versos de Quevedo mientras mi mente repetía las palabras de Ramón, coleccionar trofeos. Por las noches. Solo en mi piso. Me masturbaba pensando en Héctor. Pero el clímax venía con lágrimas. Un sollozo ahogado en la almohada. ¿Cuánto tiempo había fingido? ¿Cuántas veces había ignorado las señales, sus ausencias en fines de semana de trabajo? Sus amigos que nunca llamaban. ¿Las miradas evasivas cuando mencionaba el futuro? La densa niebla del invierno se instaló en Lleida, envolviendo la ciudad en un sudario gris que reflejaba mi alma. Héctor insistía en vernos. Y yo cedía. Porque el vacío sin él era peor que el dolor con él. Nuestras noches eran rituales desesperados, sexo feroz que dejaba moretones. Promesas susurradas en la oscuridad. Eres todo para mí. Gemía él. Y yo me aferraba a eso como un náufrago a una tabla. Pero el resentimiento crecía. Un cáncer silencioso. En las reuniones familiares, las pocas a las que me invitaba, sentía las miradas de su madre. Una mujer de porte regio con crucifijo al cuello, posándose en mí como juicios divinos. ¡Qué joven tan educado!, decía. Pero sus ojos decían, intruso. Su padre, un patriarca de voz grave, me interrogaba sobre política. Sobre Cataluña y España. Como si yo fuera un espía en su territorio. Y Héctor. Siempre mediador. Con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Una vez. En Navidad. Me llevó a la masía familiar en las afueras. Un caserón de piedra con viñedos que se extendían como venas oscuras bajo la luna. La cena fue un suplicio, villancicos grabados, pavo asado y conversaciones sobre herencias y alianzas matrimoniales. Yo, sentado al final de la mesa, comía en silencio, sintiéndome como un adorno navideño fuera de lugar. Cuando su hermana menor, una adolescente de ojos curiosos, me preguntó por mi familia. Héctor intervino rápido, Víctor es de aquí. De Lleida puro. Como nosotros.
Pero ella frunció el ceño. Y yo supe que había captado el matiz. Esa noche. En la habitación de invitados con olor a lavanda seca. Le confronté. ¿Mientes por mí? ¿O por ti? Él se revolvió en la cama. Irritado. No es mentira. Es protección. ¿Quieres que mi familia nos eche a los lobos? En Lleida. Víctor. El escándalo destruye reputaciones. Y la mía es todo lo que tengo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Todo lo que tenía? ¿Y yo qué era? ¿Entonces? Un accesorio desechable. Pero callé. Porque el amor, o lo que quedaba de él, me ataba como cadenas. Los meses se arrastraron. Un ciclo de euforia y abatimiento. Él me llevaba a bailes clandestinos en garajes de la periferia, donde cuerpos sudorosos se enredaban al ritmo de flamenco electrónico. Y yo me perdía en su olor a tabaco y deseo. Pero al día siguiente, volvía a su mundo, reuniones en el club de golf, donde yo no era bienvenido. Y llamadas de su asistente que interrumpían nuestras mañanas. Lo siento. Amor. Es trabajo. Siempre trabajo. Siempre excusas. El punto de no retorno llegó en primavera, cuando los almendros de Lleida florecían en nubes rosadas, burlándose de mi sequía emocional. Héctor había prometido un fin de semana en la Costa Brava. Solo nosotros. Sin interrupciones. Empaqué con ilusión infantil, libros. Vino. Condones con sabor a fresa. Pero en el último minuto. Canceló. Una cena importante con inversores. Mañana. Lo juro. Esperé en mi piso. La maleta abierta como una herida. Bebiendo solo hasta que el teléfono vibró. No era él, era un amigo del instituto. Invitándome a una exposición en el Centre Cultural del Payol. Fui. Aturdido. Y allí. Entre lienzos abstractos que sangraban colores. Conocí a un chico llamado Mark. Artista local. Con tatuajes que serpenteaban por sus brazos y una risa que no pedía permiso. Hablamos horas. Y por primera vez en meses. No me sentí como un secreto sucio. Al día siguiente. Héctor apareció con rosas y disculpas. Te compensaré. Hicimos el amor esa tarde. Pero algo en mí se rompió. Sus caricias ya no encendían, eran rutina. Un hábito que me asfixiaba. Esa noche. Mientras dormía. Revisé su teléfono, un acto de traición que odiaba. Pero que el dolor me impulsaba. Mensajes de su primo Ramón, buen trabajo con el profe. Le diste envidia a todos en la gala. ¿Cuándo lo sueltas? Mi hermana busca un tutor para sus clases. Y la respuesta de Héctor, pronto. Es útil. Pero cansa. Necesito algo más. ¿Discreto? El mundo se derrumbó en ese instante. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras leía. Una y otra vez. Trofeo. Uti. Cansa. Me levanté temblando. El piso girando como un carrusel roto. Salí a la calle. El aire de medianoche oliendo a lluvia inminente. Y caminé sin rumbo por el puente viejo sobre el Segre. El agua negra abajo susurraba promesas de olvido. Y por un segundo. Me imaginé saltando. No lo hice.
En cambio, me senté en el bordillo, abrazándome las rodillas. Y lloré hasta que el alba tiñó el cielo de púrpura. Dolor. Puro y visceral. Como si me hubieran arrancado las entrañas. Luego. Un vacío, nada. Solo el eco de mi propia respiración. Entrecortada. En la quietud de Lleida despertando. No le dije nada a Héctor al día siguiente. Fingí normalidad, clases. Café. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero dentro. Algo había muerto. El amor se había transmutado en rabia fría. Una determinación que me erizaba la piel. Planeé en silencio. Como un poeta tejiendo versos oscuros. Invité a Marc a tomar algo, inocente. Solo compañía. Hablamos de arte. De la hipocresía de la burguesía catalana. Y por primera vez. No me sentí solo. Héctor notó el cambio, sus mensajes se volvieron insistentes. Estás distante. ¿Qué pasa? Respondí, nada. ¿Trabajo? La confrontación estalló 2 semanas después. En su ático del ensanche. Con vistas panorámicas a la ciudad que tanto amaba y tanto me había negado. Había ido a recoger mis cosas, libros que me había prestado. Una bufanda que olía a él. Él intentó seducirme. Como siempre, besos en el cuello. Manos expertas. Pero me aparté. El corazón martilleando como un tambor de la Patum. Se acabó. Héctor. Sus ojos se ensancharon. Incredulidad pura. ¿Qué dices? Esto es una tontería. Saqué el teléfono. Le mostré los mensajes. El color huyó de su rostro, dejando una máscara pálida. Víctor. Espera. Fue en un mal momento. No lo decía en serio. Pero yo ya no esperaba. Las palabras brotaron como un río desbordado. Años de silencio derramándose en un torrente. Me usaste. Me hiciste creer que era amor. Que valía algo más que tus jodidas cenas de élite. En Lleida. Donde la gente se mata por un pedazo de dignidad. Tú me convertiste en tu puta trofeo. ¿Sabes lo que es esconderse cada día? Mentir a tu familia. A tus alumnos. Por un hombre que solo te quiere para presumir. Él balbuceó excusas, familia. Presión. Sociedad. Pero yo seguí. La voz quebrándose en fragmentos afilados. Te di todo, mi cuerpo. Mi alma. Mi silencio. ¿Y tú? Tú solo coleccionabas. Como un reloj caro que se deja en el cajón cuando viene visita. No hubo gritos. No hubo platos rotos. Solo silencio. Pesado como la niebla del Ebro. Héctor se hundió en el sofá. La cabeza entre las manos. Y por primera vez. Lo vi vulnerable, no el príncipe de Lleida. Sino un hombre roto por sus propias mentiras. Lo siento. Murmuró. Y sonó genuino. Pero ya era tarde. Me marché sin mirar atrás. La puerta cerrándose con un clic que resonó como un veredicto final. Afuera. La lluvia caía en cortinas plateadas. Lavando las calles. Y yo caminé empapado. Sintiendo por primera vez el peso de mi propia libertad. Los días que siguieron fueron un purgatorio dulce. El instituto se convirtió en refugio,
Alumnos que devoraban mis clases con ojos hambrientos. Colegas que compartían cigarrillos en el patio y chismes sobre la política local. Mark se convirtió en amigo, nada más. Por ahora. Sus tardes de café en la plaza San Joan un bálsamo para mi alma lacerada. Llamé a mi madre por primera vez en meses, le conté todo. En un arrebato de valentía. Hijo. Sollozó al teléfono. Pero no con juicio. Sino con un amor tardío que me rompió de nuevo. Ven a casa. Hablaremos. Fui. A su piso en las afueras. Donde el olor a guiso de conejo me transportó a la infancia. Lágrimas compartidas. Abrazos torpes. Y al final. Su bendición, sé tú. Víctor. Dios. Dios entiende más de lo que nos dicen los curas. Héctor intentó contactarme, flores anónimas. Mensajes a medianoche. Necesito verte. Por favor. Bloqueé su número. Pero el destino, Lleida, que es pequeña como un puño, nos cruzó en el mercado de San Miquel. Él. Con bolsas de frutas orgánicas. Yo comprando pan crujiente. Nuestras miradas chocaron como truenos. Víctor. Empezó. La voz ronca. Parecía demacrado, ojeras profundas. El traje colgando flojo. He perdido todo. Mi familia. Lo saben. Por los mensajes. Mi padre me desheredó. Dicen que soy una vergüenza. Habló de noches en vela. De terapia forzada con un psicólogo que citaba la Biblia. De amigos que se apartaron como ratas de un barco hundiéndose. Por un instante. Sentí lástima, un eco del amor muerto. Pero luego. Rabia, ¿y ahora lo sientes? ¿Cuándo te toca a ti el silencio? Él asintió. Lágrimas surcando su rostro. Sí. Fui un cobarde. Tú merecías más. No lo perdoné. Solo dije, vive con eso. Héctor. Como yo viví contigo. Me fui. El sol calentándome la nuca. Y por primera vez. Respiré sin cadenas. El verano llegó a Lleida con su calor abrasador. Transformando las plazas en hornos donde la gente se reúne para sardanas y chistes picantes. Encontré un nuevo ritmo, clases de verano para inmigrantes. Donde enseñaba castellano con toques de catalán. Riendo con sirios y marroquíes que soñaban con papeles. Mark y yo. Evolucionamos. Un beso robado en el Festival de la Infanta. Bajo fuegos artificiales que estallaban como confesiones. No es Héctor, no hay mansiones ni promesas rotas. Pero es real, manos callosas de pintor. Risas que no ocultan nada. Mi madre viene a cenar. Trae paella y crucifijo. Y aunque tartamudea al ver a Mark. Al final sonríe, es un buen chico. Héctor. Lo supe por rumores. Se fue a Barcelona. Vive en un piso alquilado. Trabajando en una fábrica anónima. Lejos de la élite que lo devoró. Dicen que bebe solo. Que su risa ya no resuena en las galas. No lo odio, solo lo compadezco. Como a un hermano perdido en la niebla. Y yo. Víctor. Camino por el Segre al atardecer. El agua dorada lamiendo las orillas. Me pregunto si el amor verdadero es un trofeo o una herida que sana. Tal vez ambas. Pero hoy.
con el viento susurrando secretos catalanes. Sé que soy libre. Y eso basta. La herida de Héctor no cicatrizó de la noche a la mañana, fue un proceso lento. Como el deshielo de los Pirineos en marzo. Gota a gota erosionando la nieve hasta revelar la tierra fértil debajo. En las semanas posteriores a nuestra ruptura, Lleida se convirtió en un laberinto de recuerdos que me acechaban en cada esquina. Pasaba por el bar El Pirineo y veía su silueta en la barra. Pidiendo un brandy con esa pose de conquistador, cruzaba el puente romano y oía su risa mezclada con el rumor del río. Mi cuerpo. Traidor. Aún respondía a los ecos, un escalofrío en la nuca al recordar sus dedos trazando mi espina dorsal. Un vacío en el estómago cuando el viento traía olor a su colonia. Pero la mente. Esa perra astuta. Ya tramaba revancha. Empecé con pequeños actos de rebelión. En el instituto. Durante una clase sobre bodas de sangre de Lorca. No evité el tema de la pasión prohibida. García Lorca escribió desde las entrañas. Desde lo que la sociedad catalana, perdón. Española, aún ahoga bajo capas de hipocresía. Dije a mis alumnos. 16 años de ojos curiosos y hormonas revueltas. 1. Un chico flaco con piercing en la ceja llamado Pau. Levantó la mano, señor. ¿Usted cree que el amor gay es como el de Lorca? ¿Pecado o arte? El aula contuvo el aliento, yo. Con el pulso acelerado. Respondí, es amor. Pau. Punto. Y el arte nace de la verdad. No de los juicios. No nombré a Héctor. Pero en ese momento. Lo exorcicé un poco. Los chavales aplaudieron. Y por primera vez. Sentí que enseñaba no solo literatura. Sino vida. Fuera del aula. La soledad era un compañero fiel. Mis noches se llenaban de libros, el corazón helado de Almudena Grandes. Que me hacía llorar por amores truncados en la posguerra, y de música, Rosalía en bucle. Su voz flamenca rasgando el velo de mis dudas. Intenté citas. Guiado por el ímpetu de Marc. Él me presentó a un grupo en la escena queer de Lleida, pequeña pero feroz. Reunida en un local subterráneo llamado La Rosa Negra. Con banderas arcoíris colgadas como estandartes de batalla. Allí. Entre gin tonics y conversaciones sobre PrEP y derechos trans. Conocí a Guille. Un camarero con sonrisa torcida y tatuaje de una mariposa en el cuello. Nuestra primera cita fue en el cine del Centre Cultural. Viendo Call Me by Your Name, irónico. Pensé. Pero catártico. Sus manos buscaron las mías en la oscuridad. Y yo no me aparté. El sexo después. En su piso desordenado lleno de pósters de Pedro Almodóvar. Fue tierno. Exploratorio. Sin la urgencia posesiva de Héctor. Desperté a su lado sin arrepentimientos. Solo con una paz frágil. Pero Héctor no desaparecía tan fácilmente. Una mañana de junio. Con el sol ya abrasando los tejados de tejas rojas. Encontré un sobre en mi buzón, una invitación grabada en oro. Para la boda de su hermana en la Catedral de la Seu Bella. Se ruega la presencia de Víctor López. Amigo de la familia. Mi estómago se revolvió. ¿Amigo? ¿Después de todo? Lo tiré a la basura. Pero el papel quemaba en mi mente. Esa noche. Soñé con él, estábamos en la gala. Pero yo llevaba un vestido de novia. Y él reía mientras me exhibía como un premio. Desperté sudando. El corazón galopando. Decidí ir. No por él.
sino por mí. Para cerrar el círculo. Como en las tragedias griegas que enseñaba. Me puse mi traje gris. El que no presté. Y un pañuelo arcoíris sutil en el bolsillo. Como un talismán. La catedral estaba engalanada con flores blancas y velas que parpadeaban como estrellas culpables. La élite de Lleida desfilaba, empresarios con puros cubanos. Mujeres con tocados que rivalizaban con las torres góticas. Vi a Ramón. El primo. Con su bigote impecable. Flirteando con una novia de honor. Me ignoró al principio. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron. Palideció. Víctor. No esperábamos. Sonreí. Frío, la familia invita. No. Héctor estaba al fondo. De pie junto a su hermana radiante. Con un traje negro que le ceñía los hombros como una segunda piel. Nuestras miradas chocaron. Y el aire se cargó de electricidad estática. Él se excusó y se acercó. El rostro una máscara de compostura. Gracias por venir. ¿Significa mucho? Olía a él. A ese maldito jazmín mezclado con ansiedad. Vine por ella. Mentí. Y por decirte adiós como se debe. Hablamos en susurros. Entre el órgano que tronaba Bach y el murmullo de invitados. He cambiado. Víctor. Terapia. Reflexiones. Entiendo ahora lo que te hice. Sus ojos. Esos ojos verdes traidores. Suplicaban. Yo quise creerle. Por un segundo. Pero recordé los mensajes. Las noches de silencio. Cambia por ti. Héctor. No por redimirte ante mí. La novia entró entonces. Un remolino de tul y promesas. Y el momento se rompió. La ceremonia fue un espectáculo de fe y fachadas, votos eternos bajo vitrales que pintaban rostros santos en colores irreales. Me senté atrás, observando cómo Héctor sostenía el ramo de su hermana. Fingiendo alegría. Durante el banquete en el claustro. Con mesas cargadas de jamón ibérico y cava Moet. Evité su mesa. Bailé con una prima lejana. Una lesbiana discreta que me confesó sus propios secretos en el oído. Somos supervivientes en esta ciudad de piedra. Dijo. Y brindamos con copas chocando como espadas. Héctor me acorraló al final. En el jardín del claustro. Donde las rosas trepaban por arcos medievales. La luna bañaba todo en plata. Y el eco de la banda sonaba lejano. ¿Qué? Hablemos. Su voz era un ruego. Pero yo ya no era el Víctor que se doblegaba. No hay nada que decir. Tú elegiste tu trofeo, yo elijo mi libertad. Lo besé entonces, no con pasión. Sino con cierre, labios fríos. Un roce que sellaba el pasado. Él jadeó. Intentando profundizar. Pero me aparté. Adiós. Héctor. Caminé hacia la salida. El vestido de la novia ondeando en la brisa como una bandera de rendición ajena. De vuelta en mi piso. Me desvestí frente al espejo. Examinando las cicatrices invisibles, la curva de mi cuello donde sus dientes habían marcado. La línea de mi mandíbula que él solía acariciar. Lloré. No por pérdida. Sino por alivio. Al día siguiente. Llamé a Mark. Cena en mi casa.
Nada fancy. Solo nosotros. Preparé paella con mariscos del mercado. Y cuando llegó, con una botella de vermut y una sonrisa que iluminaba la habitación, supe que era el comienzo. El verano se desplegó como un abanico de posibilidades. Viajamos a la playa de Delta del Ebre, donde las dunas susurraban secretos al mar. Y nadamos desnudos bajo un sol que no juzgaba. Mark pintaba al atardecer. Yo leía en voz alta fragmentos de La Regenta, riendo de sus hipocresías clarinenses. Mi cuerpo se abrió de nuevo al placer. No como conquista, sino como celebración, sus dedos explorando con curiosidad. Mis gemidos libres. Sin miedo a vecinos cotillas. Eres hermoso cuando te sueltas, murmuraba él. Y yo lo creía. Porque lo veía en sus ojos, no trofeo, sino compañero. Pero Lleida no perdona olvidos. En agosto, durante la fiesta mayor de Sant Just, con cohetes estallando como artillería festiva, vi a Héctor en la plaza. Estaba solo, bebiendo de una botella de cerveza. Los ojos vidriosos fijos en las parejas que bailaban sardanas. Nuestros círculos se rozaron, un amigo común nos presentó a un grupo. Él me miró. Demacrado, con barba incipiente y el traje arrugado. Felicidades por lo tuyo, dijo, señalando vagamente a Mark, que charlaba animado con otros. Gracias. Tú también. Vive. No hubo drama, solo un adiós mudo en el humo de los petardos. Ese otoño empecé un blog anónimo, Sombras de Lleida. Relatos cortos sobre amores ocultos en ciudades de piedra. Se viralizó en foros queer catalanes, lectores me escribían de Tarragona, de Girona, compartiendo sus trofeos rotos. Me convertí en voz, no en víctima. Mi madre, en una visita sorpresa, trajo un rosario y una tarta de manzana. He rezado por ti, dijo. Y luego, bajando la voz, y por él. Por todos los perdidos. Abrazadas en mi cocina. Lloramos. Y supe que la sanación era familiar. No solo mía. Héctor. Al fin. Pagó su deuda. Oí que su familia lo repudió del todo, no herencia. No invitaciones. Se mudó a un pueblo en las faldas del Montsec, trabajando en una cooperativa de vino. Solo con sus demonios. Una carta llegó meses después, manuscrita. Temblorosa, aprendí demasiado tarde que el amor no se exhibe, se vive. Perdóname. Si puedes. O al menos. Recuerda que te amé. A mi manera cobarde. La quemé en el balcón. Las cenizas volando hacia el Segre como ofrendas a ríos olvidados. Hoy. Con el invierno acechando de nuevo. Camino por Lleida renovado. Mark y yo planeamos un viaje a Madrid. A ver Fleabag en teatro. Riendo de catarsis ajenas. Soy profesor. Amante. Hijo. Escritor. No trofeo. Y en las noches quietas, cuando el viento aúlla desde los Pirineos, me pregunto, ¿cuántos Héctors hay en las sombras de España? ¿Coleccionando almas para no enfrentar las suyas? La respuesta no importa. Solo el latido de mi corazón. Libre al fin. El equilibrio que había forjado con Mark era frágil al principio. Como una escultura de arena en las playas de Lleida.
Moldeada con cuidado pero vulnerable a la primera ola. Él era todo lo que Héctor no había sido, abierto. Sin capas de secreto. Con una risa que llenaba habitaciones y manos que construían en lugar de poseer. Vivía en un taller en el barrio del Pla. Rodeado de lienzos a medio terminar y tubos de pintura que goteaban como heridas frescas. Nuestras mañanas empezaban con café solo y croissants del horno de la esquina. Discutiendo si Dalí era un genio catalán o un charlatán surrealista. Tú eres mi musa realista. Bromeaba él. Manchándome la camisa con azul cobalto. Y yo reía. Porque en sus ojos no había cálculo. Solo deleite puro. Pero las sombras de Héctor persistían. No como fantasmas ruidosos, sino como susurros insidiosos que se colaban en momentos inoportunos. Una noche de octubre. Durante la festa del atardor con sus puestos de castañas asadas y música folk resonando en la Rambla Ferrán. Marc me propuso mudarme con él. Sería perfecto. Víctor. Desayuno juntos. Noches pintando tu retrato desnudo. Mi estómago se contrajo, no por duda en él, sino por el pánico residual de compromisos pasados. Dame tiempo, murmuré. Y su rostro se ensombreció solo un instante antes de sonreír. Claro. Amor. Sin presiones. Esa noche. En su cama con sábanas que olían a trementina. El sexo fue tierno pero distraído, mi mente vagaba a Héctor. A como sus promesas se habían evaporado como humo de barbacoa. Al día siguiente. En una clase sobre el cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. Proyecté mi inquietud en la lección. La memoria es un cuarto oscuro donde guardamos lo que duele. Pero también lo que nos hace. Dije a los alumnos. Que garabateaban notas con bolígrafos mordisqueados. Una chica. Laura. Con coletas y ojos de quien ha visto demasiado pronto. Levantó la mano, ¿y si el pasado duele tanto que no deja entrar al presente? ¿Profe? Su pregunta me golpeó como un guijarro en el riñón. Entonces, lo dejas salir. Gritas. Escribes. Amas de nuevo. Porque quedarse atado es peor que el dolor. Clase terminada. Me quedé solo en el aula. Mirando por la ventana los olmos desnudos. Y llamé a Marc. Sí. Mudémonos. Juntos. La mudanza fue un caos alegre, cajas de libros apiladas como torres de Babel. Mis camisas colgadas junto a sus camisetas Tiedie. El piso era un ático con goteras y vistas al Turó de Gardeny. Pero lo hicimos nuestro, una estantería compartida con ediciones de Cela y catálogos de arte. Una nevera llena de sobras de paella y botellas de sidra asturiana que Marc adoraba. Las primeras semanas fueron idílicas, desayunos en la terraza con el sol catalán besándonos los hombros. Tardes donde él pintaba y yo corregía exámenes a su lado. Nuestras piernas enredadas bajo la mesa. El sexo floreció, exploraciones lentas. Risas entre jadeos. Cuerpos que se conocían sin prisa. Eres mi lienzo favorito. Susurraba. Trazando constelaciones en mi piel con su lengua. Sin embargo, la ciudad conspiraba para recordarme. En noviembre. Durante una exposición en el Museo de Lleida. Vi una obra de Marc, un retrato abstracto de dos figuras entrelazadas. Titulado Sombras entrelazadas. Era hermosa. Pero al leer la dedicatoria, a Víctor. Mi luz en la penumbra, sentí una punzada. ¿Y si era solo otro trofeo? ¿Esta vez para su currículum artístico? El pánico irracional me invadió, esa noche.
Discutimos por tonterías, él quería ir a una fiesta queer en Barcelona. Yo alegaba cansancio. No soy Héctor. Gritó. Herido. Y yo me callé. Avergonzado. Nos reconciliamos en la ducha. Agua caliente lavando palabras amargas. Pero la semilla de duda germinó. Héctor reapareció como un mal presagio navideño. Una tarjeta llegó al nuevo piso: Feliz Navidad. Sé que estás con alguien. Me alegro. Cuídate. H. La tiré. Pero Mark la encontró. ¿Quién es? Preguntó. Voz neutra pero ojos Storm. Le conté todo, la verdad cruda. Sin adornos. Y él escuchó. Fumando un cigarrillo en la ventana. El humo curling como pensamientos no dichos. No te culpo por tener cicatrices. Dijo al fin. Pero no me compares con él. Yo no colecciono, construyo. Sus palabras fueron un bálsamo. Y esa noche nos amamos con una intensidad renovada. Como si selláramos pactos con cada caricia. El año nuevo trajo nieve a Lleida. Un manto blanco que amortiguaba los ruidos de la ciudad y mis miedos. Viajamos a Andorra por capricho. Esquiando torpemente en pistas que brillaban como diamantes. Allí. En una cabaña con chimenea crepitante. Le conté mis terrores más profundos, el rechazo de mi padre antes de morir. Las noches masturbándome en secreto a los 16. El miedo eterno a no ser suficiente. Mark lloró conmigo. Sus lágrimas saladas en mi pecho. Eres más que suficiente. Eres Víctor. Joder. Regresamos cambiados. Más unidos. Con anillos de plata simples que compramos en un mercado de antigüedades, no promesas eternas. Sino recordatorios de ahora. Pero la vida. Caprichosa como un torero en la plaza de toros. Lanzó su cornada. En febrero. Mi madre enfermó, un cáncer de pulmón. Diagnosticado tarde. Como tantas cosas en nuestras vidas. Corrí a su lado. En el Hospital Arnau de Vilanova. Donde el olor a desinfectante se mezclaba con el de su perfume barato. No llores. Hijo. Murmuró desde la cama. Tubos serpenteando como venas artificiales. He vivido lo mío. Mark vino conmigo. Sosteniendo su mano arrugada. ¿Y ella? En un gesto de gracia divina. Lo bendijo: cuida de mi Víctor. Es un alma sensible. Pasé noches en vela a su cabecera. Leyendo salmos y fragmentos de la Celestina. Porque ella amaba las historias de amores imposibles. Héctor llamó entonces, número desconocido. Pero no contesté. Su fantasma no tenía cabida en ese cuarto de esterilidad y despedidas. La muerte de mi madre llegó en marzo. Con las primeras flores de los cerezos tiñendo Lleida de rosa pálido. El funeral fue modesto, misa en la parroquia de San Martí. Un puñado de vecinos y yo. Con Mark a mi lado. Su presencia un ancla en la tormenta. Enterramos el ataúd bajo un cielo plomizo. Y mientras la tierra caía como lluvia seca. Sentí el peso del legado, su fe ciega. Su amor incondicional pese a todo. Ella te liberó. Dijo Mark después. En el cementerio donde lápidas grabadas contaban historias truncadas. Ahora. Vive por los dos. El duelo me hundió en un pozo. Pero también me sacó a flote.
Escribí su eulogía en mi blog, mi madre, guardiana de rosarios y secretos. Me enseñó que el amor trasciende etiquetas. Las visitas al piso aumentaron, amigos queer traían cazoles de arroz y botellas de vino, convirtiendo nuestro hogar en un refugio colectivo. Mark expuso en Madrid. Y yo lo acompañé. Orgulloso. Viendo cómo críticos alababan su autenticidad emocional. Es por ti. Me dijo en el tren de vuelta, besándome en el cuello del vagón vacío. Héctor. Meanwhile. Se desmoronaba en silencio. Rumores de la élite filtrados por Ramón, depresión. Intentos fallidos de reconquista con un terapeuta que lo confrontaba con su homofobia internalizada. Una noche. Borracho. Me mandó un audio, te extraño. Fui un idiota. ¿Podemos hablar? Lo borré sin reproducir. Pero el peso me oprimió. Al día siguiente. Lo bloqueé de nuevo. Y llamé a un consejero del centro LGTB de Lleida. Sesiones semanales en una oficina con pósters de derechos humanos me ayudaron a desentrañar el nudo, no eres responsable de su redención. Víctor. Solo de la tuya. La primavera floreció. Y con ella. Mi renacimiento. Planté un jardín en la terraza, lavanda y romero. Olores que evocaban veranos pasados pero sin dolor. Mark y yo adoptamos un gato callejero. Un siamés tuerto llamado Lorca. Que ronroneaba en nuestras rodillas mientras veíamos todo sobre mi madre por enésima vez. El sexo se volvió juguetón, roleplay inspirado en Almodóvar. Risas ahogadas en orgasmos compartidos. Eres mi drama favorito. Bromeaba él. Y yo respondía, ¿y tú mi final feliz? Sin cursilerías. Pero el clímax de mi sanación llegó en junio. Durante el Pride de Lleida, pequeño pero ruidoso. Con carrozas improvisadas y banderas ondeando en la calle mayor. Marché al frente. Megáfono en mano. Gritando consignas sobre amor libre y contra la hipocresía burguesa. Lleida queer. Uníos. No más trofeos. Solo corazones. La multitud rugió. Y en medio del caos de glitter y besos públicos. Vi a Héctor al borde de la acera. No participaba, observaba. Solo. Con una bandera arcoíris enrollada en la mano como un talismán dudoso. Nuestras miradas se cruzaron. Y por un segundo. El mundo se detuvo. Él levantó la bandera. Un gesto de rendición. Y yo asentí. Un perdón mudo flotando en el aire confeti. Esa noche. En la fiesta post-Pride en la Rosa Negra. Bailé con Mark hasta el amanecer. Sudor y cerveza pegándose a la piel. Héctor no apareció. Y yo. Por fin. No lo busqué. El Pride de Lleida se convirtió en un punto de inflexión. No solo para mí, sino para el tejido mismo de mi existencia en esa ciudad de contrastes, catedrales góticas erguidas contra rascacielos modernos. Tradiciones catalanas chocando con la rigidez española. Después de esa marcha, donde el sudor de cuerpos diversos se mezclaba con el aroma de churros fritos y libertad, sentí un coraje nuevo. Como si hubiera cruzado un umbral invisible. Mark lo notó de inmediato, tus ojos brillan diferente. Amor. Como si hubieras despertado del todo. Y tenía razón, el Víctor que bailaba hasta el alba en la Rosa Negra ya no era el profesor encorvado por secretos. Sino un hombre que reclamaba su espacio en el sol implacable de verano. Decidí formalizar lo nuestro. No con anillos ni ceremonias, eso vendría después.
Si el destino lo permitía. Sino con un gesto cotidiano que Héctor nunca me dio, visibilidad. Empecé presentando a Mark en el instituto. No como amigo, sino como pareja. Este es Mark. Mi novio. Artista. Y el mejor cocinero de pa am tomàquet que conoceréis. Los alumnos. Esa generación Z de mentes abiertas y TikToks virales. Aplaudieron, algunos incluso pidieron consejos sobre coming out. Pau. El chico del piercing. Me abrazó después de clase, gracias por ser valiente. Profe. Me ayuda. En ese abrazo torpe. Vi el impacto, no era solo mi historia, era un faro para otros en Lleida. Donde el armario aún era de roble macizo para muchos. Pero la visibilidad trae sombras. Rumores circularon por el claustro de profesores, miradas ceñudas de la directora. Una conservadora devota de las misas en latín. Y chismes susurrados en la sala de café. Pobre Víctor. Siempre tan sensible. No me importó, respondí con clases magistrales sobre queer literature. Desde La casa de Bernarda Alba hasta ensayos de Paul B. Preciado. Mark. Meanwhile. Ganó un concurso local de arte con una serie titulada Trofeos rotos, esculturas de vidrio fracturado ensambladas con hilos dorados. Inspiradas, confesó, en mi relato de Héctor. La inauguración en la galería del ayuntamiento fue un éxito, flashes de móviles. Críticas en la mañana de Lleida alabando su crítica social al elitismo catalán. Cuando me dedicó la exposición en su discurso, a Víctor. Que me enseñó a romper para reconstruir. El aplauso fue ensordecedor. Y yo. Conteniendo lágrimas. Supe que éramos un equipo. Héctor. En cambio, se hundía en su propio abismo. Oí detalles fragmentados. Como piezas de un rompecabezas que no quería armar, había dejado la cooperativa de vino tras un colapso nervioso. Murmuraban en el mercado, intentaba reconectar con su familia. Pero las puertas de la Masía Soler permanecían cerradas como tumbas. Una tarde. Mientras compraba naranjas en el Mercat del Pla. Ramón me abordó. El primo de Héctor. Con el bigote canoso ahora y un traje que colgaba flojo. Parecía envejecido una década. Víctor. Necesito hablar. Dudé. Pero el pasado exige cierre. Nos sentamos en un banco del parque. Bajo plátanos que soltaban hojas como confesiones tardías. Él está mal. Empezó Ramón. Voz ronca por el tabaco. Después de ti. Todo se derrumbó. Su padre lo echó. Su madre reza por su alma, perdida. Intentó una relación con un tipo de Barcelona. Pero no funcionó. Dice que tú fuiste el único real. Reí. Amargó, ¿real? Yo era su juguete. Ramón. Tú lo dijiste primero. Él bajó la mirada. Avergonzado. Fui un cabrón. Parte del juego. Pero Héctor. Él te amaba. A su manera retorcida. Ahora paga el precio. Me contó de noches en que Héctor bebía hasta el olvido en bares de mala muerte. Recitando poemas de Salvat Papasseit sobre amores imposibles. Ve a verlo. Suplicó. Solo para que cierre. Negué con la cabeza. Su cierre no es mi carga. Esa conversación me removió. No por piedad, sino por rabia residual.
Esa noche. En el ático. Le conté a Mark mientras Lorca ronroneaba en el sofá. Él escuchó. Fumando hierba en un porro casero. Y luego dijo, ve si quieres. Pero no por él, por ti. Para enterrarlo de una vez. Así que fui. No a su pueblo, eso sería demasiado. Sino a un café neutral en las afueras. El que él propuso en un mensaje que, contra mi mejor juicio, no borré. Héctor llegó puntual. Demacrado pero compuesto, pelo corto. Camisa sencilla. Ojos verdes opacos como el Ebro en tormenta. Nos sentamos frente a frente. Tazas de cortado humeando entre nosotros como barreras. Gracias por venir. Murmuró. Manos temblando al remover el azúcar. Habló primero, de su terapia. De cómo había confrontado a su padre en una cena familiar explosiva, soy gay. Joder. Y tú me hiciste odiarme por ello. De los trabajos precarios que lo mantenían a flote. Perdí todo por no tenerte. Víctor. O por no merecerte. Su vulnerabilidad era cruda. Sin el encanto manipulador de antaño. Yo escuché. El corazón un tambor sordo. Y luego hablé, me rompiste. Me hiciste dudar de cada mirada. De cada toque. Pero salí más fuerte. Tengo a Mark. Una vida. Tú. Encuentra la tuya. Sin colecciones. No hubo reconciliación dramática, solo un abrazo breve. Hueso contra hueso. Y un suerte susurrado. Salía el sol de mediodía. El aire cargado de olor a tierra fértil. Y lloré en el coche, lágrimas de cierre. Saladas pero liberadoras. Llamé a Mark, hecho. Ahora. Soy tuyo del todo. El resto del año fue de construcciones. En otoño. Con las vendimias tiñendo las colinas de púrpura. Propuse a Mark matrimonio, no legal. Aún tabú en algunos círculos de Lleida. Sino nuestro, votos en la playa del Cinca. Con Lorca como testigo felino y una botella de cava como sello. Te elijo cada día. Sin trofeos ni secretos. Dije. Arrodillado en la arena. Y él. Riendo a través de lágrimas. Aceptó. Celebramos con amigos en una barbacoa, costillas a la brasa. Canciones de sopa de cabra. Y bailes hasta que las estrellas salpicaron el cielo. Mi carrera despegó también. Un editor de Barcelona leyó mi blog y me ofreció publicar una antología, Sombras queer de Lleida. Cuentos de amores marginales en la Cataluña interior. El lanzamiento fue en la Feria del Libro. Con firmas y fotos. Mark a mi lado posando como mi musa y crítico implacable. Héctor compró un ejemplar, lo supe por la librera. Pero no firmé dedicatoria. Que leyera y sanara solo. Navidad trajo nieve de nuevo. Y con ella. Una carta de la familia Soler, no de Héctor. Sino de su madre. Pidiendo perdón por el dolor causado. La leí junto a la chimenea improvisada, un radiador eléctrico. Y respondí con cortesía, el perdón es un regalo que uno se da a sí mismo. Quemé la carta. Como la anterior. Y brindé con Mark por ausencias que ya no dolían. En primavera. Descubrimos que Mark era alérgico al polen, irónico para un pintor de paisajes. Y pasamos semanas estornudando y riendo en farmacias. Mi madre nos visitaba en espíritu, planté lavanda en su honor. Y en su cumpleaños. Cociné su receta de escudella.
lágrimas mezclándose con el caldo. Ella aprobaría esto, dijo Mark, probando una cucharada. ¿Amor honesto? Héctor. Al fin. Encontró redención parcial. Oí que se mudó a Zaragoza, trabajando en una ONG LGTB, ayudando a chicos como el joven Víctor. No contacto. Pero paz, él pagaba su deuda sirviendo. Y yo, viviendo sin ella. Verano cerró el ciclo con un viaje a Ibiza, irónico. El playground de la élite que Héctor tanto amaba. Bailamos en discotecas abiertas al mar. Cuerpos libres bajo lunas llenas. Esto es vida, gritó Mark sobre la música. Y yo, abrazado a él, supe que sí. Lleida nos esperaba de vuelta, con sus calles empedradas y secretos enterrados. Pero yo regresaba no como trofeo, sino como vencedor. La estabilidad con Mark se solidificó como el vino que envejece en las bodegas de Lleida, profundo, con matices adquiridos en el tiempo, pero siempre con el riesgo de que un corcho defectuoso lo eche a perder. 2 años después de nuestra boda en la playa. La rutina se había instalado con comodidad felina, Lorca ahora un veterano perezoso que reclamaba su rincón en el sofá. Pero también con sus fisuras sutiles. Yo publicaba mi segundo libro, Ecos del armario, que exploraba la psicología de la represión queer en entornos rurales catalanes. Y las presentaciones me llevaban a ferias en Valencia y Bilbao. Mark, con su estudio consolidado, exponía en galerías de Europa, pasando semanas en Berlín o París. Te echo de menos, decíamos en llamadas nocturnas. Pero el te amo sonaba cada vez más como un hábito. La grieta se abrió en un otoño lluvioso, cuando regresó de Milán con un brillo en los ojos que no era solo jet lag. Conocí a un curador. Víctor quiere que exponga en Nueva York. Celebramos con cena en el Sellé de Lleida, cordero asado y vino Priorat. Pero bajo la mesa, sus dedos tamborileaban nerviosos. ¿Y si me voy 6 meses? ¿Podrías visitarme? Mi sonrisa se tensó, recuerdos de ausencias pasadas, las de Héctor, disfrazadas de negocios, flotaron como nubes de tormenta. 6 meses es mucho. ¿Y nosotros? Él frunció el ceño, no seas paranoico. Es oportunidad. No traición. Discutimos esa noche. Voces elevadas sobre el ronroneo de Lorca. Y dormimos espalda con espalda. El colchón un campo de batalla frío. El resentimiento bulló lento. Yo me hundí en el trabajo, clases extras. Talleres de escritura para la comunidad LGTB en el centro social, donde jóvenes como Pau compartían sus miedos en círculos de confianza. Profe, ¿cómo sabes cuándo es real? Preguntaban. Y yo respondía con verdades a medias, cuando duele. Pero sigues eligiendo. Pero en casa. Elegía el silencio. Mark se fue a Nueva York en diciembre, prometiendo solo hasta primavera. Y el piso se vació de su caos creativo, lienzos apilados, tubos de pintura secos como cadáveres. Navidad solo, con Lorca y una botella de cava. Brindé por ausencias voluntarias. Pero el vacío dolía como una muela infectada. Héctor, irónicamente, se convirtió en un eco de apoyo distante. Desde Zaragoza. Me escribió, esta vez, un email formal, felicitándome por el libro y ofreciendo, si necesitas hablar de viejos demonios. Estoy aquí. He aprendido a escuchar.
Ignoré al principio. Pero en una noche de insomnio, con la lluvia azotando las ventanas como dedos acusadores, respondí, gracias. Solo soledad temporal. Su réplica llegó al amanecer, la soledad es maestra dura. Pero enseña a no necesitar trofeos. Cuídate. Víctor. No más, solo eso. Me ayudó. De algún modo retorcido, recordarme que había sobrevivido peores vacíos. Primavera trajo a Mark de vuelta. Bronceado y con maletas llenas de catálogos glamorosos. El reencuentro fue fuego, sexo en el aeropuerto. En el taxi. En la puerta del piso. Cuerpos recordando ritmos olvidados. Te quiero más. Jadeó él. Y yo creí. Porque el deseo borra dudas. Pero las semanas siguientes revelaron grietas, él hablaba obsesivamente de galerías neoyorquinas. De contactos que cambiarían todo. Y yo, celoso de su ambición, me retraía. Una noche, durante una cena con amigos en la taberna del Centre, estalló, actúas como si yo fuera a dejarte por un curador italiano. Los amigos se callaron. Tenedores suspendidos, yo. Rojo de ira. Respondí, porque ya lo has hecho. Con tu arte primero. Salió dando un portazo. Y yo me quedé. Avergonzado. Bebiendo solo hasta cerrar. La reconciliación fue mediada por terapia de pareja, un lujo que mi sueldo de profesor estirado permitía a duras penas. En la consulta de una psicóloga lesbiana en el barrio del Col. Con pósters de Brokeback Mountain y tés de hierbas. Desentrañamos nudos. Tu miedo viene de Héctor. Diagnosticó ella. Y yo asentí. Lágrimas calientes. Mark. Paciente. Compartió sus propios terrores, temo no ser suficiente para ti. El intelectual estable. Sesiones semanales nos unieron de nuevo, caminatas por el río. Donde hablábamos sin filtros, noches de citas en cines de arte. Viendo documentales sobre activistas queer. El clímax emocional llegó en verano. Durante un retiro de escritura en las montañas de Ager. Solo. Con mi libreta y el viento silbando como flautas ancestrales. Escribí una carta a Héctor, no para enviar, sino para purgar. Me salvaste al romperme. Gracias por el dolor que me forjó. La quemé en una fogata. Cenizas volando hacia picos nevados. Y llamé a Mark desde un claro, vuelve pronto. Te necesito entero. Él llegó al día siguiente. Mochila al hombro. Y acampamos bajo estrellas que parpadeaban como promesas. Allí. En una tienda que olía a pino y sudor. Le propuse algo radical, adoptemos. Un niño. O dos. Construyamos familia. No solo arte y libros. Él dudó, estamos listos. Pero al amanecer. Con el sol dorando las cumbres. Dijo sí. Regresamos a Lleida transformados. Inscribiéndonos en cursos de acogida familiar. El proceso fue un laberinto burocrático, entrevistas con servicios sociales que escudriñaban nuestro estilo de vida. Visitas domiciliarias donde Lorca ronroneaba para aprobar. Pero lo superamos. Y en otoño. Llegó Leo, un niño de 5 años. Huérfano de madre migrante. Con ojos grandes y una risa que disipaba nubes. Leo trajo caos bendito, noches de cuentos en catalán y castellano. Mañanas de cereales derramados. Tardes en el parque donde Mark lo empujaba en columpios y yo le enseñaba a lanzar piedras al segre. Papá Víctor.
¿Por qué dos papás? Preguntó una vez. Inocente. Porque el amor no viene en moldes. Pequeño. Viene en colores. Héctor. Al enterarse por un amigo común. Envió un regalo, un libro ilustrado de El Principito. Con nota, para el nuevo trofeo de tu corazón. Felicidades. Lo leímos juntos. Leo acurrucado entre nosotros. Y por primera vez. El término trofeo sonó a bendición. No a maldición. El año cerró con equilibrio renovado. Mi tercer libro se vendió bien. Mark abrió un taller para niños queer. Y Leo pintaba garabatos que colgábamos como Van Goghs. Navidad en familia, árbol con luces arcoíris. Paella compartida con vecinos. Y villancicos cantados desafinados. Héctor. Estable en Zaragoza. Se casó, un civil discreto con un activista sindical. Y aunque no invitó, enviamos una tarjeta, que el amor sea tu mejor obra. En la quietud de Nochevieja. Con fuegos artificiales estallando sobre Lleida. Abracé a Mark y Leo. Esto es lo real. Susurré. Y lo era, no perfecto. Pero nuestro. Años después. Lleida se había convertido en un tapiz tejido con hilos de mi vida, las calles empedradas ahora marcadas por pisadas de Leo corriendo hacia el colegio. Las plazas donde Mark exponía sus esculturas bajo olmos centenarios. El Segre que seguía fluyendo como testigo impasible de mis transformaciones. Tenía 35 cuando el pasado. Ese viejo zorro astuto. Decidió una última visita. Era primavera. Con los almendros en flor pintando la ciudad de susurros rosados. Y yo caminaba por la Rambla Aragó con Leo en la mano. Charlando sobre dinosaurios y por qué los pájaros eran dragones diminutos. Mark estaba en una reunión de galería. Así que el día era nuestro, helado en la heladería de la esquina. Un desvío por el mercado para comprar higos maduros. Entonces lo vi, Héctor. Saliendo de una librería con un paquete bajo el brazo. Había engordado un poco. El pelo salpicado de gris como acentos en un lienzo envejecido. Pero sus ojos verdes aún cortaban como cuchillos afilados. Se detuvo. Como si el aire se hubiera espesado. Y Leo. Curioso. Tiró de mi mano. ¿Conoces a ese señor? Papá. Asentí. El pulso acelerando como en las primeras citas. Un viejo conocido. Héctor se acercó. Sonrisa tentativa, Víctor. ¿Cuánto tiempo? Su voz era la misma. Ronca con ecos de noches pasadas. Pero templada por años de madurez forzada. Hablamos en la acera. Leo entretenido con un puesto de globos cercanos. Héctor estaba de paso, una conferencia sobre derechos LGTB en la universidad. Casado felizmente. Con un hijo adoptivo de 3 años. Me mudé a Valencia. La costa me sienta bien. Dijo. Y en sus palabras no había rastro de la arrogancia élite, solo un hombre que había navegado tormentas y emergido con cicatrices visibles. Leí tu último libro. Me conmovió el capítulo sobre perdón. Es autobiográfico. Sonreí. Amargo dulce, todo lo es. Héctor. Incluso las mentiras. Él bajó la mirada. Remordimiento genuino, fui tu villano. Lo siento. Cada día. No lo absolví, el perdón no es amnésico. Pero extendí la mano, somos supervivientes. Eso basta. Leo regresó entonces.
Globo rojo en mano. Y Héctor se agachó a su altura. ¿Cómo te llamas? Campeón. Leo. Como el león. Rieron. Y en ese momento inocente. Vi el cierre, no drama. Sino aceptación. Nos despedimos con un abrazo breve, huesos conocidos. Pero extraños ahora. Y él se fue. Silueta fundiéndose con la multitud de compradores y turistas. Leo preguntó, ¿era malo? Negué, era humano. Como todos. Ese encuentro me removió. Pero no desestabilizó. Lo conté a Mark esa noche. Sobre cena de fideo humeante. Y él escuchó sin celos, bien hecho. El pasado es prólogo. No epílogo. Hicimos el amor después. Lento y profundo. Cuerpos que se conocían como mapas bien trazados. Y dormí sin sueños turbulentos. La vida prosiguió su curso sereno pero no monótono. Leo creció arrollador, a los 8. Ganaba concursos de dibujo en la escuela, herencia de Mark. Y debatía con fluidez sobre cambio climático en cenas familiares. Adoptamos una niña. Sofía. De 4 años. Con rizos salvajes y una afición por trepar muebles como un mono catalán. El ático se volvió un circo, habitaciones con murales pintados por Mark. Estanterías rebosantes de mis libros y cuentos infantiles. Un jardín en la terraza donde plantábamos tomates que Leo regaba con devoción. Somos una familia rara. Decía Sofía. Y nosotros reíamos, la mejor rareza. Mi carrera floreció, profesor titular en la universidad. Con seminarios sobre literatura queer que atraían estudiantes de toda Cataluña. Publiqué un ensayo sobre la psicología del closet en la España posfranquista. Citado en journals académicos. Y di charlas en Madrid donde audiencias enteras aplaudían mis verdades crudas. Mark abrió una galería en el casco antiguo. Espacios Sombras. Dedicada a artistas LGTB emergentes, exposiciones que llenaban las salas de cuerpos entrelazados y colores rebeldes. Juntos. Fundamos un colectivo, Jade Arcoiris. Talleres gratuitos para jóvenes. Donde Pau, ahora activista, impartía sesiones sobre salud mental. Héctor se convirtió en un hilo suelto. No tejido. Intercambiamos tarjetas navideñas. Breves actualizaciones, su marido promovido en el trabajo. Nuestro 3er aniversario. Una vez. Colaboramos en un panel online sobre amores tóxicos en la comunidad queer. Sus palabras, aprendí que el amor propio es el primer trofeo, resonaron con las mías. Y el chat explotó en aplausos virtuales. No amigos. Pero aliados, supervivientes compartiendo mapas de minas evitadas. La vejez llegó sigilosa. Como niebla del Ebro. ¿A los 50? Con arrugas que Mark bromeaba como surcos de sabiduría. Mirábamos a Leo y Sofía, adolescentes ahora. Con sus propios amores y rebeldías, y sentíamos el milagro. Mi madre nos velaba desde fotos en la repisa. Su sonrisa aprobatoria. Héctor. En Valencia. Enviaba fotos de su familia ensanchada, para que veas que el tiempo cura. En una tarde de otoño tardío. Caminé solo por el puente viejo. El Segre murmurando abajo como un confidente eterno. Recordé el beso de Héctor en la gala. El dolor que me forjó. El primer abrazo de Mark en la rosa negra. Me detuve. El viento revolviendo mi pelo gris. Y susurré al río, ¿valió la pena? El agua no respondió. Pero mi corazón sí, un latido firme. Afirmativo. Hoy. En Lleida Eterna,
Ciudad de piedra y pasión. De trofeos rotos y amores reconstruidos. Vivo sin preguntas. Solo con la certeza de que el amor, en sus formas gays, retorcidas o puras, es el único drama que vale la pena actuar. ¿Y el final? No hay telón, solo aplausos que resuenan en el alma. Eternos.